Buenas noches. Diga conmigo: México, vas a temblar hasta tus centros, porque Dios no va a volver atrás, nos va a visitar. ¿Alguien aquí le puede dar un fuerte aplauso a Dios? ¿Alguien aquí cree que el himno nacional fue inspirado por Dios sin que González Bocanegra y Jaime Nuno lo supieran? Retiemble en sus centros la tierra, porque en esta tierra todavía viene una gran visitación. Alguien aquí que exalte a Dios, por favor. Estoy altamente bendecido por estar con mi amigo Juan Carlos, un amigo que Dios nos unió, y ahora venía en el auto con su hijo Juan Carlos, Hanky, Hanco, ya me revuelvo, serán los hijos de Juan Carlos, Hanque, no sé, pero veníamos platicando Juan Carlos y me dijo Hanco que él nació en Guanajuato, bendita tierra, aleluya, en Dolores Hidalgo. Y bueno, esta es la zona, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, que menos cristianos ha tenido históricamente. Y si Dios sigue siendo Dios, donde se dice que es imposible, ahí Dios dice: yo lo haré posible. ¿Alguien aquí le cree a Dios? Será tierra de avivamiento. Es tierra de avivamiento. Querétaro, eres tierra de avivamiento. Y para mí es una bendición estar aquí con tantos pastores prominentes. El doctor Ricky Parish, que admiro también, y amigos también de Guanajuato. Jonathan y yo jugábamos a las canicas. ¡Ay, jole! En su casa. Fui a predicar muchas veces a su casa, bueno, a la congregación, que su casa estaba atrás. Y bueno, con Emanuel, que ahora lo veo y que estuvo aquí muchos años, y trabajamos juntos en Querétaro, porque Dios le levantó aquí con los pastores. Estoy muy bendecido. Yo he admirado y he proclamado que este es un ministerio del corazón de Dios para bendecir toda la República Mexicana. ¿Alguien cree eso? ¿Alguien cree que Dios lo puso aquí con un propósito? ¿Alguien cree que este ministerio, esta casa, es de fuego y avivamiento? ¡Aleluya! Ahora, hace poco realmente, en comparación a Juan Carlos, conocí al doctor Pablo y vi toda la gracia de Dios sobre su vida. Un amigo, un consejero, un hombre que me encuentro por todos lados, y que Dios, creo, doctor Pablo, te va a levantar, no solo ya en Visión Internacional, sino en toda la nación, en esta nación, para ser un consejero sabio. Y bueno, su hijo Andrés es un gran amigo mío. También de mi esposa. Creo que mi esposa ama a Andrés y a Juli tremendamente. Estamos enlazados por un propósito divino. Diga: propósito divino. Y eso es lo que nos tiene aquí. ¿Qué nos tiene aquí? ¿Un qué? Un propósito divino. Y estoy honrado de haber sido el primer, así me dijo Juan Carlos, la primera congregación que tuvimos a Juan Carlos papá y a Juan Carlos hijo predicando juntos hace unos años en León, Guanajuato. Para mí es una bendición ser amigo de Juan Carlos padre y ser gran amigo también de Juan Carlos hijo. Eso me sacude, eso me impulsa. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos una crisis en nuestra nación y en general en la iglesia. Una crisis que hace que las generaciones se alejen, que las generaciones se enemisten, y que las generaciones que Dios quiere usar para hacer avanzar su propósito en la nación y en las naciones se ha estorbado. Porque Dios ha decidido que el reino de Dios avance a través de generaciones. Dele un fuerte aplauso a Dios. Vamos, exalte al Señor.
Pienso en este tiempo si el Señor me va a ayudar a mostrarle con la palabra de Dios cómo el corazón de Dios late para que las generaciones se conecten, las generaciones de padres, hijos y hasta nietos se conecten para que el propósito que Él tiene de que la humanidad se vuelva a Él sea alcanzado, o sea, o progrese o avance más de lo que hasta ahora ha avanzado. Yo no tengo la bendición de ser hijo de pastor o de padres cristianos. Yo vengo de aquí del centro de León, Guanajuato, donde mi familia practicó del lado padre, del lado madre, la religión popular. Yo tengo 2 tíos curas, ¡áigole!, sacerdotes católicos. Yo fui monaguillo. No me entiende. Tengo mi foto con un ropón rojo y encaje blanco, el de gala de los domingos. Nunca me clavé las limosnas, esos eran mis primos. Pero me gustaba tocar la campana en la misa, porque en un momento de la celebración de la misa católica se toca una campana, un conjunto de campanas que hace que las personas se arrodillen. Y yo pues tenía 14, 13, 15 años, 4 años estuve ahí, y a veces tocaba las campanas cuando no era la hora de tocarlas. Y las personas en la celebración de la misa pues pecho a tierra o se confundían. Algunos se arrodillaban, otros me volteaban a ver, otros volteaban a ver al cura, que era mi tío, y mi tío me decía: se me movieron, y se me movieron. Estudié 14 años con jesuitas. Los últimos 2 años de mi preparación de preparatoria, tomé 4 semestres de un curso de educación de la fe, que fui de los únicos 2 que exenté, o que exentaron el curso en su graduación. Pero la otra fue una muchacha que le hacía la barba al cura. Aleluya. Este hombre que nos dio el curso se llamaba el curso Dios y la Biblia, y era un sacerdote jesuita con un doctorado en Sagradas Escrituras. Y a mí me fascinaba la historia. De hecho me fascina la historia en general. Pero cuando ese hombre con esa erudición hablaba de la Biblia y hablaba del contexto y de las costumbres que una persona que va a la misa o por religioso que sea pues jamás ha escuchado, yo quedaba atrapado. Yo hice mi tesis del libro de Job con la pregunta de por qué existe el sufrimiento. Y a través de esa tesina de la preparatoria exenté en los 2 años, los 4 semestres, esa materia. De alguna manera yo comparto esto para decirles que no tuve la bendición de tener la fe en Dios, la fe viva en Dios. Tenía una sombra, tenía un ritual que, si bien habla de Dios, es una sombra, porque yo busqué a Dios y no lo encontré. Y clamé a Dios en la tercer banca de una parroquia a 3 cuadras de mi casa, que era la que me correspondía y a la que yo asistía. Y acabando la celebración de la misa, con mucha decisión y angustia, en la tercer fila yo quedaba rezando, o era lo único que me habían enseñado, pidiéndole a Dios entre los rezos que Él nos ayudara a mí y a mi familia. Y ahí en la tercer banca de una parroquia católica, el Señor me escuchó. Alguien aquí le puede dar un fuerte aplauso a Dios, porque Dios tiene un corazón para oír al que clama a Él, de donde el clamor venga. Y envió un hombre, un compañero de trabajo con el que yo estuve 2 años trabajando, cristiano, y me habló de Jesús. Pero más que hablarme de Jesús, me mostró a Jesús. Digan, mostrar a Jesús.
O si mucha gente puede hablar con erudición, como aquel sacerdote con doctorado, porque yo exenté los dos años, los 4 semestres, pero mi vida no cambió. Pero cuando yo viajé con ese hombre de día y de noche, en los ranchos, en los cultivos que atendíamos, porque mi familia viene de una tradición agrícola, el estar con ese hombre me afectaba. Trabajábamos juntos, comíamos juntos, dormíamos juntos. Ahora es peligroso decir eso, pero en aquel tiempo no. Él en su cama y yo en la mía, gloria a Dios, para aclarar. Y su vida me afectó, su estilo de vida, su relación con su esposa, ver a sus hijos, no insultar, no pelear, yo venía de un trasfondo religioso, pero muy dañado. Y entonces él me habló de Jesús, me mostró a Jesús, y mi vida cambió hace 35 años, en 1983, el 11 de enero, en Zamora, Michoacán, en Jacón, en un hotel llamado el Jericó. Ahí acepté a Jesús a la 1:30 de la mañana. Aleluya, qué glorioso día cuando el Señor me tocó. ¿Le puede dar un fuerte aplauso a Dios? Y yo no tengo la bendición de que mis padres me enseñaran o me modelaran a Cristo. Mi padre me enseñó a trabajar, y yo agradezco a Dios por la vida de mis padres, porque he aprendido mucho a través de ellos, pero no de Dios, ni de la fe en Dios, ni de la verdad del Evangelio. Ahora mis padres asisten con nosotros a la congregación, y mi padre y mi madre se sientan 2 filas atrás de donde yo estoy. Mi mamá de 72 años, mi papá de 80. Yo acabo de celebrar hace unos meses los 80 años de mi padre, y ellos dos aman al Señor con pasión. Dios me ha dado la bendición de que mis padres caminen con Jesucristo y yo lo pueda ver. Aleluya. Pero Dios está interesado no solo en salvar personas, sino generaciones. ¿Alguien aquí le puede dar un fuerte aplauso a Dios? Y su propósito es tan grande, su plan al salvar a alguien, su plan al atraer a alguien, al reconectarlo con Él, es tan grande que la tarea o el propósito de Dios para esa persona que Él alcanza, que Él salva, que Él atrae con cuerdas de amor, no se podrá realizar en la vida de los años de vida de esa persona, porque el plan de Dios excede el tiempo o la temporalidad de algunos de nosotros en esta tierra. Pero cuando Dios nos salva y propone un propósito en nuestras vidas, lo hace pensando en que nosotros caminaremos con Él, nuestros hijos caminarán con Él, nuestros nietos caminarán con Él, y nuestros bisnietos caminarán con Él, y el plan de Dios se logrará a través de las generaciones. Suena bonito, Felipe, pero eso está en la Biblia. Acompáñenme al libro de Job, capítulo 8, verso del 8 al 10, donde la Escritura dice, el libro de Job, capítulo 8, verso del 8 al 10, donde dice la Escritura: porque pregunta ahora a tus generaciones, a las generaciones pasadas, y disponte a inquirir a los padres de ellas, porque nosotros somos del ayer, y en comparación nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Pero si tú preguntas a las generaciones pasadas, si tienes la actitud de inquirir lo que ellos aprendieron, ellos te enseñarán y te hablarán, y de su corazón sacarán palabras.
La Nueva Versión Internacional, NBI, dice: ellos te instruirán y te harán saber y compartirán contigo su experiencia. La NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: sin embargo, los que vivieron antes que nosotros te enseñarán la sabiduría de antaño. Cuando Dios trae su gracia sobre hombres y mujeres que les ayuda a caminar con Él, lo hace pensando en que ellos transmitirán la sabiduría y la experiencia, y que de la gracia que recibieron de Dios impartirán a la siguiente generación para que el plan de Dios se logre. Sin embargo, el estilo de la iglesia hoy, o la forma de hacer avanzar la iglesia hoy, no es bajo los principios, muchas veces, la gran mayoría, ni de los propósitos de Dios. Porque aunque esta porción que acabamos de leer nos habla de la importancia con contar con la sabiduría, consejo y mentoreo de la generación pasada, la realidad es que la generación que tiene más experiencia, que se ha afirmado al caminar con Dios, no logra compartir esa gracia y sabiduría con la generación que viene detrás de ellos, porque se rompe la conexión y se rompen las relaciones. He predicado en todos los estados de la República Mexicana. Tengo predicando, enseñando la palabra 33 de los 35 años que tengo de conocer a Jesús. Y doy gracias a Dios por mi pastor, que al inicio he tenido solo 2 pastores en mi vida, y mi primer pastor me impulsó y me animó a servir a Dios y a dar la palabra. Tal vez él vio en mí una gracia de Dios que yo no me daba cuenta que ya Dios me había entregado, depositado, y él me impulsó. Yo tengo que dar gracias a Dios por la vida de mi pastor Alfredo, que luego se convertiría en mi suegro. ¡Ay, jole! Me casé con la hija de mi pastor. ¡Ay, jole! Acompáñenme, diga conmigo: ¡ay, jole! A ver, juntos, 1, 2, 3. No, así no, con enjundia. 1, 2, 3. Excelente. Pero nadie me entiende, porque se necesita un nivel de fe especial para eso. Ahora mis pastores durante 24 o 25 años ya son los doctores Pardillo. Han sido mis segundos pastores después de mi suegro, que todavía vive y pastorea 2 iglesias del Santo Evangelio Cuadrangular. Aleluya. Y yo le honro y le amo y estoy agradecido con Dios por su vida. Y él me impulsó a dar la palabra, a enseñar. Pero desde que estoy enseñando la palabra en todos los estados donde me ha permitido Dios predicar, que son todos los de la República Mexicana, y más de 260 diferentes ciudades a la mía donde vivo, he visto que el evangelio, el reino de Dios, avanza no por multiplicación, sino por división. Gracias por su entusiasmo. Es una tragedia, lo sé, pero es una realidad. Porque las generaciones se desconectan. Diga, se desconectan y no se conectan. Mas el corazón de Dios es enlazar, conectar generaciones para que el trabajo, el plan que el cielo tiene para la tierra, cada generación tenga más elementos, tenga más recursos, tenga más plataforma para que se logre lo que el corazón de Dios anhela: que ninguno se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento. Por favor, si usted le quería dar un aplauso a Dios, déselo ahora. Si equivocadamente se corta la unión
o el lazo generacional entre un líder que Dios está usando, entre un hombre, una pareja de personas que Él llamó, y el líder que Dios va a hacer surgir después de ellos. Si se corta la unión o el lazo generacional, el plan de Dios o el avance que se podría dar por trabajar juntos, uno respaldando el otro, la sabiduría de antaño, la gracia y la unción recibida por caminar fielmente con Dios por 30 o 40 años, no va a haber progreso, sino retroceso en el reino de Dios. Y voy a ir a la Escritura para mostrarlo. Jesucristo dijo, nuestro Señor, que los que Él había entrenado o a los que Él había dedicado su vida en los 3 años de ministerio, un poco más que tuvo en la tierra, llegarían a hacer cosas mayores que las que Él hizo. Siendo Jesús el Hijo de Dios, que entrenó a los que estaban con Él por 3 años y medio, determinó y declaró que ellos harían cosas mayores, porque Él iría al Padre, pero los que Él dejaba en esta tierra, con la gracia y la ayuda del Espíritu Santo, lograrían hacer avanzar el reino de Dios en el plan de Dios, más lo que el propio Jesús hizo. Y no me malentienda, porque el único que pudo conectarnos con el Padre es Jesús, pero Jesús no se refería a la salvación, sino a la proclamación y a la extensión del reino de Dios. Y los apóstoles, sucesores de Jesús, la siguiente generación, aquellos a quien Jesús instruyó y enseñó y ministró, y aquellos a los cuales se dio, lograron llevar el evangelio a muchísimas naciones, más que Jesús, que no se movió más de 250 kilómetros del lugar donde había nacido. ¿Alguien aquí puede exaltar el nombre de Dios? ¿Cuál es la dificultad que encontramos? La dificultad que encontramos está descrita en las palabras del apóstol Juan, en el capítulo 3, en las palabras de Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 30, donde el Bautista dijo acerca de Jesús, o de la aparición y del ministerio público de Jesús: es necesario que Él crezca, pero que yo, otra vez, es necesario que Él crezca, hablando de Jesús el Bautista, y que yo, es que alguien tiene que menguar para que otro se pueda levantar. ¿Alguien aquí le puede dar gloria a Dios? Vamos, por favor, alguien aquí que esté escuchando la voz de Dios. Descalificar todo lo que la generación pasada ha logrado no es una actitud sabia, y menos una actitud espiritual, o que conforme a la voluntad de Dios nos ayude a hacer avanzar el reino de Dios. Realmente, cuando una nueva generación, por no sentirse comprendida, por sentirse distanciada de sus líderes, mentores y pastores y padres en la fe, se retira, se separa, se desconecta, lo que sucede es que se evita, se estorba poder llegar más lejos. Pero lo que nosotros vemos es que la generación que se levanta con una frescura y una unción de parte de Dios para realizar lo que la generación que está sirviendo en ese momento a Dios quiere realizar, pero ya no tiene las fuerzas para hacer, o el entusiasmo, o la frescura, o el entendimiento de la contemporaneidad que está viviendo. Cuando la generación nueva se levanta, hay incomprensión, hay luchas, hay ajustes, y la generación en autoridad rechaza a la generación que está surgiendo, porque no quiere menguar, se quiere perpetuar.
Pero para que alguien pueda Dios levantar, el que estuviera en autoridad debe menguar, para que el plan de Dios se manifieste y pueda avanzar. ¿Le puede usted dar un fuerte aplauso a Dios? Voy a entrar en el tema. El profeta Malaquías, en el último capítulo y el último versículo de la Biblia, los últimos 2 versículos de la Biblia, dice que vendrá un día grande y terrible a la tierra. Vendrá un día, vendrá un día. Entendemos que es un juicio, porque Malaquías está hablando de la venida del Mesías y del día grande y terrible que será antes, o la temporada grande y terrible que se vivirá antes de la venida del Mesías, porque no está hablando de la primer venida del Mesías, ya que la primer venida del Mesías, el Hijo de Dios, en tiempos del rey Herodes y de Poncio Pilatos, cuando nació en Belén de Judea, no fue una venida para juzgar, sino para salvar, porque cuando Jesús, el Hijo de Dios, nació de la Virgen, vino para dar su vida en rescate por nosotros. La primer venida del Señor Jesús ha sido para traer salvación, y estamos aquí como resultado de ese acontecimiento. ¿Puedes agradecerle a Dios que Él vino para salvarte? Pero ese Jesús que colgó de la cruz viene otra vez a la tierra. Ay, alguien diga aleluya. Y no va a venir como Salvador, ya no va a venir a salvar, sino viene a juzgar, viene a separar las ovejas de los cabritos, donde las naciones de la tierra se reunirán para pelear contra Él, pero con el resplandor de su venida los deshará, porque ningún ser humano y ningún anticristo puede permanecer jamás delante del Señor. Él te los desbaratará solo con el resplandor de su venida. Pero es una venida para juzgar. Y el profeta Malaquías dice que antes de que venga el día grande y terrible, el Señor enviará al profeta Elías. Versículo 5 y versículo 6 del profeta Malaquías. Con esto termina la revelación del Antiguo Testamento. Son las últimas palabras de Dios a través de su profeta Malaquías para la raza humana, Israel, pero la humanidad. Yo les envío el profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Y esto que yo les envío, que es lo que operó sobre el profeta Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esta unción, que fue como la que deposité sobre el profeta Elías, la volveré a enviar a la tierra antes del día de juicio. Con su hijo Juan Carlos, Hanky, Hanco, ya me revuelvo, serán los hijos de Juan Carlos, Hanque, no sé. Pero veníamos platicando Juan Carlos y me dijo: se reconcilien, trabajen unidas por el propósito que yo tengo, para que en vez de maldición haya bendición y yo pueda recibir la más grande cosecha. Más de 20 años de creyente para acordarse de esa canción. Alguien aquí recibe esta palabra. Hay alguien aquí a quien le emocione esta palabra. Lo que yo haré, dice el Señor, antes de aquel juicio grande y terrible sobre la tierra, es que mi espíritu operará para que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el de los hijos, porque si no se reconcilian los padres con los hijos y los hijos con los padres, habrá maldición en la tierra. Y la última palabra del Antiguo Testamento es la palabra se nos atora aquí, pero es maldición.
Yo no quiero que la Biblia en el Antiguo Testamento termine así, pero así termina. Mas si las generaciones se conectan, alguien diga gloria a Dios. Si padres e hijos se reconcilian, alguien diga aleluya. Si las generaciones se unen en el propósito eterno para lo cual la raza humana está aquí, para que se vuelva la familia de Dios y los cientos, miles y millones de seres humanos vuelvan de ser criaturas de Dios a hijos de Dios. Si las generaciones se unen a trabajar en el plan eterno de Dios, la tierra no tendrá maldición sino bendición a pesar de toda tribulación. Por favor, que alguien aquí exalte a Dios. Lamentablemente el problema más grande de Dios es el liderazgo. El problema más grande de Dios son los pastores. Somos los pastores y líderes que creemos que todo lo que Dios habló se va a cumplir en nuestros días. Y no tiene nada de malo anhelar que lo que Dios ha hablado, Él lo haga. ¿Cuántos creen que Él es fiel a sus promesas? Y lo que Él habló, Él lo hará. Y lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Él es Dios fiel. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pero ¿cuándo dijo Dios que sería en tus días? ¿Cuándo te dijo Dios que las promesas con las cuales Él te mostró que tenías un propósito en esta tierra se cumplirán en tus 80 o 90 o 100 si tomas multivitamínicos y cuidas tu alimentación y haces ejercicio? ¿Será en tus días de vida sobre la tierra que Dios cumplirá todo lo que te dio? ¿O será que cuando Dios te lo dio pensó en tus hijos y en tus hijos después de tus hijos y en los hijos de los hijos de tus hijos? Y pensó que tú les enseñarías, contó, asumió, tuvo la confianza de que lo que Él hizo en ti y la obra maravillosa de salvación, de fe y de crecimiento y madurez en Él, la transmitirías a tus hijos y a los nietos, hijos de tus hijos. Y si te alcanza la vida, a tus bisnietos, hijos de los hijos de tus hijos, para que lo que Dios te habló les atrape también a ellos, para que compartas con ellos la visión, la promesa que Dios te dio, y entonces todas tus generaciones sirvan al propósito para el cual Dios los salvó. Alguien aquí está escuchando la palabra de Dios. Qué orgulloso es llegar a pensar que Dios cumplirá todo lo que ha planeado y prometido para nosotros, por lo menos si lo has escuchado, si lo has entendido en tus días. Qué orgulloso y pretencioso es que tú creas que Dios nomás tiene un plan para ti, cuando Dios te salvó a ti. Te llamó, te atrapó y te atrajo a servirle en su gracia y misericordia, porque le servimos como vasos de barro en los que sabemos que no hay en nosotros la cualidad que aprueba el que Dios nos haya llamado, sino Él en su gracia nos llamó para depositar en nosotros la excelencia de Él, para que cuando Él nos use con poder, toda la gloria no sea de nosotros, sino solo de Él. ¿Alguien aquí le da la gloria a Dios? ¿Alguien aquí entiende que Dios nos usa no porque lo merezcamos, sino porque Él lo ha decidido, y ha decidido mostrar su amor a través de nosotros? Dígale al que está a su lado: tú no mereces que Dios te use. Dígalo, no mereces que Dios te use. Vamos, póngase serio y dígale: tú nunca has merecido que Dios te use. Pero dígale: te tengo buenas noticias. Dios no te usa porque lo mereces.
Dios te usa porque te ama y lo ha decidido porque es lo mejor para ti. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso a Dios? ¿Le puedes dar gloria a Dios? Necesitamos a líderes y pastores enlazados, conectados. Necesitamos líderes lo suficientemente maduros o creciendo a la imagen de Cristo. Diga, a la imagen de Cristo. Codea al vecino y dígale, crecer a la imagen de Cristo. Para que no te interese en esencia lo tuyo, o llevarte los aplausos, o ser reconocido, sino te interese que el plan de Dios y el propósito de Dios sea logrado. Aunque no te incluya a ti en el estrellato. Gracias por tu entusiasmo. Porque algunos de nosotros, y me pongo yo, no tú, sino yo, fuimos rescatados, fuimos lavados, fuimos salvados, fuimos empoderados, fuimos llamados a servir, no por nosotros, sino por un hijo o un nieto que no ha nacido, pero que nacerá para recibir el cúmulo de las promesas que tú y tu hijo han recibido, y orarán para que se cumplan a través de él. Alguien aquí le da gloria a Dios. Tal vez el propósito principal de Dios en tu familia, en tu casa, es un nieto. A mí me asombra de la Biblia sobre Abraham, uno de los personajes que me desquicia y rompe toda religiosidad de cualquier persona es Abraham, porque Abraham no tenía Biblia. Alguien diga aleluya. Y no aleluya porque no tenga Biblia, sino aleluya porque caminó con Dios sin Biblia. No tenía pastor. Diga gracias a Dios. Bueno, no diga eso. No tenía pastor, pero se volvió amigo de Dios. No tenía templo, no tenía congregación, pero salía de su tienda y hablaba con Dios. No era templo del Espíritu Santo, porque Abraham no era templo del Espíritu Santo. No había venido el Espíritu Santo a morar dentro de una persona. Pero este hombre, que no era templo del Espíritu Santo, que no tenía Biblia, que no se congregaba porque no había iglesias, y que no tenía pastor, caminó con Dios y levantó una generación de descendientes fieles a Dios. Dígale al vecino, como tú comprenderás. Y en Génesis 14 Dios dice de Abraham: yo sé, yo el Señor sé que Él mandará a sus hijos y a los hijos de sus hijos a que guarden y anden en el camino de Dios. ¿Cuál fue el ministerio de Abraham, doctor Pablo? ¿Fue Abraham un profeta? ¿Fue Abraham un rey? ¿Fue Abraham un sacerdote? Bueno, ¿qué fue Abraham? ¿Cuál fue su ministerio? Su ministerio fue ser padre. Y lo empezó tardadito. A los 100 años empezó. Para aquel que peina canas y cree que ya acabó todo en su vida. Levanten la mano los de menos de 100 años. Y dígale entonces: ¿tienes esperanza? Tienes esperanza. Porque a los 100 años y a los 90 de Sara, el bebé fue engendrado en la matriz de Sara. No había Viagra, no había plantas afrodisíacas, había power del Espíritu Santo, había destino de Dios sobre la tierra. Y la matriz de Sara, que estaba seca, reseca, ultra seca, para que me entienda, la cueva de Batman tenía más vida que la matriz de Sara, porque la cueva de Batman, aunque sea, tenía murciélagos.
la matriz seca de aquella a la que le había cesado la costumbre de las mujeres, se llenó de sangre otra vez, se llenó de vida. Y el espermatosaurio de Abraham recibió propulsión del Espíritu, y ese esperma llegó al ovulosuario de Sara. Y la mujer de 90 y Abraham de 100 tuvieron el hijo de la promesa. ¿Alguien aquí le puede dar gloria a Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Y el ministerio y la vida de Abraham pasa a la historia como el modelo de un padre, el modelo de un que no piensa en él, sino en el plan de Dios. Diga, el plan de Dios. Diga, el plan de Dios es más importante que yo, es más importante que el ministerio, y es más importante que la iglesia. ¡Ay, jole! Pero no es la iglesia y el ministerio el plan de Dios. Puede ser, pero el plan de Dios primero es que seas padre de tus generaciones, para que ellas caminen con Dios y pueda venir a la tierra el plan de Dios y se logre. Para Abraham era el Mesías, porque Dios escogió a Abraham y a través de él hizo nacer una nación. Dígalo, nació una nación. Y un nieto de Abraham se llamó Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Que alguien le dé las gracias a Dios, porque Abraham levantó una generación con imperfección, pero que caminó con Dios. Alguien aquí puede darle gloria a Dios. Porque si las generaciones se logran conectar, si los padres y los hijos dejan de pensar solo en lo que ellos desean o sienten o creen que Dios les dijo que hay que hacer, y piensan con prioridad en el plan de Dios generacional, entonces pueden unirse y trabajar. Necesitamos una generación que prosiga y que con honra y no deshonra, ligado a la generación anterior, con honra y no deshonra, continúe extendiendo la visión que Dios dio a los primeros que llamó, o a los primeros que les reveló su plan y propósito para esa casa, para esa familia, para el llamado que él dio. Sin honra de la generación joven hacia la generación en autoridad, no habrá conexión, habrá un vacío de autoridad. Sin honra habrá un vacío de autoridad. Y les vengo a decir con dolor en mi corazón y frente a amigos que sé que no me dejarían mentir, como Fermín, como Juan Carlos y varios de ustedes, que la iglesia en México camina en deshonra y no en honra. Porque cuando Dios levanta a alguien, o Dios le da fuerzas a alguien con una nueva unción como las del búfalo, porque Dios te ungirá con aceite fresco y te dará nuevas fuerzas como las del búfalo. Pero algunos solo reciben el cuerpo del búfalo y no las fuerzas del búfalo. Otros nomás el olor del búfalo. Huela a su vecino, diga: creo que tienes aceite fresco sobre tu vida. Sin humildad y ejemplo de la generación en autoridad hacia la generación de jóvenes que Dios quiere levantar, no habrá conexión sino desánimo, y aún si hay un malentendido, persecución. Pero Dios es un Dios que trabaja por generaciones, es un Dios generacional. Diga: mi Dios, el Padre de Jesucristo, es un Dios generacional. Porque cuando Dios se reveló, entre los nombres que usó, Él se hizo llamar Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
Pero no bastaba decir yo soy el Dios de Abraham, que es el personaje que resalta de estos tres. Pero no, Dios dijo: yo llamé a Abraham, me le revelé a Abraham pensando en Isaac y en Jacob, porque Dios usa un nombre trigeneracional para revelar quién es Él y el plan sobre el cual quiere actuar. Le puedes dar gloria a Dios. Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando llamó a Moisés en Éxodo 3 verso 6, le dijo: yo soy el Dios de tu padre. ¿Quién eres? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Jesús habló de Dios y citó las palabras del Padre en Mateo 22:32, Jesús dijo, hablando de Dios el Padre, cuando se reveló y dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y estos tres, Abraham, Isaac y Jacob, no están muertos, están vivos, porque yo, dice el Señor, soy Dios de vivos y no de muertos. ¿Alguien aquí le da gloria a Dios? Cuando Esteban en Hechos 7:32, cuando Esteban en Hechos 7:32 habla de la experiencia que Abraham tuvo con Dios, y Moisés y los que caminaron con Dios tuvieron con Dios, él mismo habló en Hechos 7:32 que Dios dijo de sí mismo: yo soy el Dios de tus padres, hablando de la revelación a Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Por eso es que nosotros vemos que Dios llamó a Moisés. Diga: Dios llamó a Moisés. Pero la vida de Moisés, diga, la vida de Moisés no fue suficiente, dígalo, para lograr completar el llamado, la visión que Dios le dio. Porque cuando Moisés llega con los ancianos, les dice: se me apareció el Dios de nuestros padres, que ha visto la aflicción de nosotros en Egipto como esclavos, y nos va a llevar a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Canaán, que nos va a dar Dios por heredad. Pero Moisés no pudo introducir, y todos los que han leído la Biblia saben que él murió del lado del desierto, de este lado del Jordán, y fue Josué. ¿Quién fue? El sucesor de Moisés, el que introdujo a la nación a Canaán. Bueno, Moisés no entró, pero sí entró. Diga: sí entró, pero no entró. ¿Me entendió? Claro que no. No entró físicamente, pero entró en Josué, a quien él entrenó como hijo espiritual 40 años. Lo preparó para que la visión de Dios se cumpliera, sino en sus días, a través de la siguiente generación, que fue Josué y Caleb. Alguien aquí le da un fuerte aplauso a Dios. Cuando Dios llamó a Elías y a Eliseo, en Primera de Reyes 19:15 al 17, le dice Dios a Elías: unge, y a Eliseo: unge al futuro rey de Israel, que era Jehú, hijo de Nimsi, y al rey del imperio más importante de su tiempo, que era el imperio sirio, a Hazael como rey de Siria. Estas tareas relatadas, que las logra hacer Eliseo en primer libro de Reyes 19:15 al 17, eran tareas encomendadas a Elías. Dios le había dicho a Elías que él ungiría a Jehú como rey de Israel, a Hazael como rey de Siria y a Eliseo como sucesor. Pero Elías solo logró ungir a Eliseo como su sucesor. Fue Eliseo el que ungió a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel o futuro rey, y a Hazael, rey de Siria, como el rey de la potencia más importante de su tiempo. Aunque Dios le dio la comisión a Elías, el que logró la comisión o esa unción hacia estas personas fue Eliseo, haciendo
patente que aunque Dios le dio el llamado y la indicación a Elías, esta se logró en la siguiente generación, que fue Eliseo. Lo que tú no puedas realizar o no te alcance la vida para realizar, la siguiente generación lo puede lograr, y en el cielo se te va a contar como si tú lo hubieras terminado. ¿Alguien aquí le puede dar gloria a Dios? Vamos, por favor, si alguien aquí le da gloria a Dios. Sin embargo, lo que encontramos es que cuando Dios unge a una nueva generación, porque la generación en autoridad por alguna razón se desvió o se equivocó o ya se cansó, la siguiente generación, en vez de ser respaldada, en vez de ser ungida y autorizada, es perseguida. ¿Es qué? Si no nos ocupamos de impactar e influenciar y formar a otros para que sigan el trabajo y la misión que Dios nos dio, aunque Dios nos haya usado con poder y hayamos logrado las grandes cosas que Él nos permitió hacer para Él, si no logramos levantar un sucesor o una siguiente generación que siga adelante con la misión, no tuvimos éxito. En realidad, fracasamos. Dios levantó a Saúl, y con este ejemplo voy a concluir un poco más adelante. Dios levantó a Saúl. ¿A quién levantó? Como el primer rey de Israel. Y el propósito del rey Saúl, entre los más importantes, fue defender y proteger al pueblo de los enemigos permanentes, que eran los filisteos. Y aunque el llamado de Saúl es impresionante, y Saúl tenía toda la apariencia y la gracia de ser un rey, y era un rey en todo el sentido de la palabra, fracasó. Le falló a Dios. Le importó más el que dirán, le importó más lo que él quería que lo que Dios le pedía. Y recordamos cómo le envió al profeta Samuel y le encargó las tareas como rey. Y cuando Samuel, enviado por Dios, le pidió cuentas al rey, el rey se justificó y lo escondió. Entonces Dios se designó otro rey. Diga, otro rey. Y escogió de entre Israel a un muchachito llamado, que Dios lo ungió. Y recordamos aquella tremenda batalla donde, por la gracia y la unción de Dios, el llamado y el propósito que Dios tenía para David, David con una piedra derribó el gigante que atemorizaba toda la nación, y luego con la propia espada del gigante Goliat le cortó la cabeza, la levantó y dijo: este es el Dios de Israel que nos da la victoria en medio de toda adversidad. ¿Alguien aquí le da gloria a Dios? Por favor, ¿alguien aquí puede exaltar a Dios? Y dice la Biblia que Dios tenía un plan. Diga, Dios tenía un plan. Vamos, codea al vecino y dígale: a veces tú fallas, pero Dios tiene un plan. Vamos, vamos, vamos. Voltíese con el que está atrás de usted y dígale: aun si tú fallas, Dios tiene un plan. Y Saúl falló, pero Dios levantó a David y lo conectó con Saúl. ¿Lo qué? ¿Y cómo lo conectó? Lo hizo su yerno. ¡Ay, gole! Porque el rey Saúl había dicho: quien vence al gigante se casará con mi hija, le dará mi hija en matrimonio, le exentaré de impuestos a su familia y le honraré con favores y riqueza. Y cuando David iba a matar al gigante, la Biblia registra que dijo: ¿qué le van a dar al que se recete al gigante? Era vivillo desde chiquillo. Él no nomás fue bajo la unción. ¡Ah! No. Dijo: ¿y qué me van a dar? Y cuando le dijeron: pues el rey prometió a su hija Mical, dijo: ¿y cómo está Mical? O sea, es una bendición.
o es la nieta de la bruja del 71. Y fíjese, escuche, David mata al gigante y entra a ser parte de la familia real al casarse con Mical, hija de Saúl, porque Dios, a pesar del fracaso de Saúl, tiene un plan para hacer su reino avanzar. Dale un fuerte aplauso a Dios. De manera que ahora David es esposo de hija de, y si todo camina bien, en una noche romántica, alguien diga gloria a Dios. Los que no tienen a su esposa digan guárdame, Señor. En una noche romántica, David está con su esposa Mical y engendran un bebé que será el futuro rey, porque Jonatán, dice la escritura, reconoció que David reinará, pero el futuro rey, hijo de David y Mical, seguiría siendo nieto de Saúl. ¿Alguien aquí le puede dar gloria a Dios? Vamos, alguien aquí que exalte a Dios. Porque Dios no juega con las personas. Y el fracaso de alguien en el ministerio no altera a Dios. Dios sigue teniendo un plan, y en su gracia y misericordia, a pesar de la falla de Saúl, Dios quería usar a Saúl. ¿Por qué puso Dios a David con Saúl? Pues porque nadie podría entrenar a David en el puesto de rey sino un rey. Pero Saúl tuvo celos, tuvo envidia. Cuando las conferencias y los CDs, cuando predicaba David, se vendían más que los de Saúl. Cuando llamaban a la oficina pastoral, invitando más a las conferencias más importantes del país a David y no a Saúl, y empezaron a cantar, Saúl mató a sus, pero David a los. Y eso no sucedió, eso lo estoy haciendo contemporáneo. Estoy relatándoles la Biblia, el chilango habla hoy, por Felipe del Castillo, para que la entienda. Y entonces empezaron a cantar las mujeres corridos. Yo por eso digo que los mexicanos y los de Israel nos parecemos. Te cantaban corridos. Saúl mató a sus miles, David a los 10,000. Y dijo Saúl, a ver, ¿cómo es que aquí al líder de jóvenes, al copastor, al líder de la alabanza, ¡ay, jole! No están invitando a más congresos que a mí? Yo soy la autoridad, hijo de Dios. Y desde entonces el pastor Saúl no miró con buenos ojos a este joven ungido que Dios le había dado y Dios le había confiado para que por él fuera entrenado para llegar un día a ser un futuro rey firme, íntegro, que cumpliera más a cabalidad el plan de Dios en el que Saúl fracasó. Pero en vez de Saúl sentirse honrado porque Dios le había dado un David aunque él había fracasado, porque la lealtad de David está demostrada en la escritura, de cómo teniendo un mal pastor, un mal rey, un rey endemoniado, carnal, él le fue leal. ¿Alguien aquí puede dar un aplauso a Dios? Porque Saúl no le falló a David, lo quiso matar. Yo sé que tú a veces has creído que tu pastor te quiere matar, pero no es cierto.
Dice la Biblia que Saúl le lanzaba lanzas y que la propia hija de Saúl, Mical, cuando Saúl mandó hombres a matarlo en el lecho, en la cama, cobardemente, le dijo a Mical antes: vete, huye, porque mi padre está resuelto a matarte. El propio príncipe Jonatán, cuando quiso defender a David ante su padre, diciéndole: padre, pero este muchacho solo te sirve a ti. A donde quiera que va, habla de ti. En sus predicaciones te menciona a ti y te diezma a ti. ¡Áigole, áigole, áigole! No tienes que tener temor de él. Y cuando Jonatán, el príncipe heredero, lo quiso defender, Saúl lo atacó a él. Pero hoy en día un pastor se equivoca, un pastor te levanta la voz, encuentras un pastor que hace algo fuera de control y ya te vas porque no hay amor. Te estoy hablando. ¿Qué harías con un pastor como Saúl? Te pregunto, ¿qué harías con un pastor como Saúl? Endemoniado, carnal, envidioso, celoso y que te quiere matar. Digan: gloria a Dios por mi pastor. Digan: Señor, perdóname, gracias por mi pastor. Porque si no, le pediría a Dios que te toque un Saúl, para que sepas que es de veras tener a alguien así. Y David 2 veces lo pudo haber matado, y él dijo: no puedo, no puedo, Padre mío, Saúl, hacer algo que te dañe a ti. Alguien aquí le puede dar un fuerte aplauso a Dios. Alguien aquí está escuchando la voz de Dios. Porque David nunca se levantaría contra Saúl. Pero Saúl tenía envidia, tenía celos y no quería soltar el poder. Pastores, líderes, apóstoles y sus esposas, las epístolas, obispos y sus esposas, las avispas, querubines y serafines del Señor. Ya no sé qué decirles. Necesitamos menguar para que los que vienen detrás se puedan levantar. Alguien le da gloria a Dios. Porque la generación en poder, la generación en autoridad, no tiene por qué perseguir y querer matar a la que Dios quiere levantar. Pero está en la Biblia. En la Biblia está la historia de David y Saúl. Y los pastores la conocen, pero no la viven. Pero este muchacho, ¿por qué lo va a levantar Dios? Porque él quiso. ¿Por qué lo va a levantar Dios? Y a veces Dios tiene sentido del humor. Y del que tú menos piensas que Dios puede hacer algo, en él lo escoge Dios para glorificarse y darse a conocer y hacer que la tierra sea sacudida por su poder a través de él. Dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero entrar en la conclusión. El plan de Dios se detendrá, se pausará o se desviará o se retrasará si los Saúles, y no entienda que a todos los pastores les llame yo Saúles, pero si los pastores hoy y líderes en autoridad se dejan dominar por su celo, por su envidia, por cualquier situación, aún por las fallas que la nueva generación pueda cometer. Saúl no entendía que a pesar de que él había fallado, Dios confiaba en él para darle bajo su tutela al
al futuro rey de Israel. Saúl no entendió que podía trascender si no era por su hijo Jonatán, por su nieto, el hijo de David y de Mical. Alguien aquí, por favor, denle gloria a Dios. Pero ese hijo de David y Mical nunca nació. Ese hijo, nieto de Saúl, hijo de David y Mical, nunca, porque Saúl persiguió a David. Hay algo que Dios quiere hacer. Hay un progreso, un avance del reino que Dios quiere impulsar. ¿Alguien aquí escucha lo que Dios está hablando? Pero para eso tú te necesitas conectar, unir, amar y trabajar con la generación que está por surgir, o por su gracia ya Dios te dio. La tienes que impulsar para que logres ser mejor, porque todos los recursos que Dios te dio ahora los pones a disposición de la siguiente generación. ¿Alguien aquí le puede dar gloria a Dios? ¡Vamos! Porque México, soy mexicano. El Señor me llamó a dejar mi empresa en 1986, 32 años de servirle a Él y solo a Él. Bueno, desde el principio le empecé a servir a Él, pero 32 años caminando solo con Él, o los años del 86 hasta la fecha. Y Dios tiene un plan para México, ¿alguien lo cree? Pero lo va a hacer a través de las generaciones. ¿Lo va a hacer qué? Porque la unidad y el amor son verdaderas armas de poder espiritual, más que el gritar, más que el marchar. Y no estoy en contra de orar y marchar y ungir y decir, pero creo que lo más complicado es unirnos, amarnos y servirnos, honrarnos, hasta lograr compactar entre varias generaciones el plan de Dios para que su reino pueda en México avanzar. Ya acabé, ya acabé, ya acabé. Me conmueve oír de la Biblia o leer en la Biblia que David le dice a Saúl, David le dice a Saúl: Padre mío, mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Me conmueve oír a Saúl decir: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Pero ¿cómo es que David le dice padre y Saúl le dice hijo? Le dice Saúl: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Entonces le dijo Saúl: he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más. Y Saúl dijo: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Dios va a traer su propósito a México con tu autorización, con tu cooperación o sin tu autorización, y a pesar de tu falta de cooperación. ¿Le puedes dar gloria a Dios?
Pero qué hermoso, qué glorioso que tú y yo podamos entrar en el propósito de Dios para esta tierra, para la humanidad. Padres e hijos, dígalo. Hijos y padres, dígalo. Que se conectan para cumplir juntos el plan de Dios. Visión internacional. Amados en Cristo, en esta conferencia anual necesitan decidir trabajar en forma generacional. Necesitamos volver verdaderos padres para la generación que ya está levantada y que va a surgir. Padres que venzamos el orgullo, la envidia, el celo, la competencia, el sentido de ultra perfección, y dejar apoyar, respaldar a la nueva generación con amor, consejo sabio y todos los recursos que Dios puso a nuestra disposición. Porque las victorias de tus hijos y de tus nietos serán victorias tuyas, anotadas en el libro de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por la luz que envías a sacudir nuestras vidas, para decirnos que trabajemos con las generaciones anteriores, que aprendamos de la sabiduría de antaño. Señor, cuando un padre y un hijo, cuando un discípulo y un pastor, cuando un pastor y su hijo espiritual o ministerial se desconectan, rompen su relación, la sabiduría, la experiencia, la gracia, los recursos dados a esa generación se pierden para ser transferidos a la nueva. Se detienen. Pero enséñanos a acudir a la generación anterior por su sabiduría, por su instrucción, por su experiencia, aprender la sabiduría de antaño, para aprender la gracia, la fidelidad de ellos, para vivir en honra hacia los que nos han precedido y no deshonra. Señor, levanta una generación nueva de jóvenes que honran a sus autoridades. Aun si alguno tuviera un Saúl, que lo dudo, pero si aún tuviera alguno un Saúl, dale la gracia de honrar a ese Saúl, porque la honra será una puerta que le abrirás al propósito y destino sobrenatural que tú le quieres dar. Levanta una generación que no divida más la iglesia. Una generación que decida no ser carnicera ni mutiladora del cuerpo de Cristo. Levanta una generación que con humildad se decida conectar, honrar, bendecir y valorar a los que antes de ellos abrieron la tierra, labraron la tierra, la pudieron abonar o sembrar. Señor, sobre tu iglesia en México y en esta bella familia de Visión Internacional, gracias por los que están formando hijos. Gracias por los que, por tu ayuda sobrenatural, hay un padre, un abuelo, un hijo y hasta un nieto operando en el plan eterno que tú has dado a esa casa. Esta casa, Visión Internacional,
tiene una bendición generacional. Porque está el padre de don Pablo, está el pastor Pablo, está el pastor Juan Carlos, el pastor Pablo, el doctor Pablo y Samuel, y está Andrés, y está Janko, y está Jonathan, y todos los demás hijos de esta casa. Esta casa tiene un fundamento generacional. Que operen en la gracia, con la ayuda del Espíritu Santo, de ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y si el Señor no viniera pronto, a los hijos de los hijos de sus hijos. No solo caminar con Dios, sino ser instrumentos para que el llamado, la visión y la gracia de Dios se extienda de esta casa a toda la nación y a todas las naciones de la tierra. Trae ese pozo que está abierto en esta casa. Trae el pozo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, para que esta familia de la fe pueda beber. Al ver a Fermín, recuerdo tanto a su papá. Cómo me bendijo don Fermín, cómo bendijo mi vida. Y ver a su hijo ahora tomar la batuta y desafiar a los principados y las potestades de impureza sexual. Cómo me inspira ver a Josh, su yerno, su hijo, caminar contigo, Señor. Cómo me bendice a Janko verlo con pasión y decisión por servirte a ti, a Emanuel, a Jonathan. Tal vez no conozco a todos, pero me bendice ver esta casa, que a pesar de la imperfección humana se ha levantado para caminar en honra y no en deshonra, y a mantener la conexión entre padres e hijos, para que las generaciones que nazcan en esta casa bajo esta visión logren realizar el propósito, el plan que desde antaño tú marcaste para esta casa, este ministerio. Gracias. Póngase de pie. Aquí hay padres e hijos. Hoy aquí hay padres e hijos. Más hay padres e hijos que sirven juntos a Dios. Aleluya. Más hay, tal vez hay algún abuelo, un padre y un nieto, o un abuelo, un hijo, un nieto, que sirven a Dios. Venga, abrácese. Y si usted no tiene nadie de su familia, nadie, abrace al que está a su lado, porque el que está a su lado es familia en la fe. Y levantemos una oración para beber del pozo generacional de esta casa, Ministerios Visión Internacional. Vamos a dar gracias por don Pablo y el padre de don Pablo. Vamos a honrar al pastor Ricky, a los pastores antes de él, al pastor Steve allá en Houston. Vamos a honrar a las generaciones pasadas. Vamos, levante su voz y agradezca a Dios a los que antes que usted le transmitieron la fe. Vamos, ore a Dios. Levante su gratitud de ahí en su lugar al Señor. Dígale: gracias, Señor, gracias. Y si usted tiene otros padres espirituales, otros mentores, otros antepasados por los cuales usted está aquí, vamos, levante su voz y dé gracias a Dios. Y dígale: conéctame, Señor. Clame de su corazón: conéctame a mi padre, conéctame a mi hijo. Si usted es padre, conéctame a mi nieto. Reclame su
sus nietos, no en un sentido de reclamarle a Dios, sino reclame a toda circunstancia y a toda adversidad que su descendencia caminará con Dios y vaya más allá y diga: servirá al Señor. Yo estoy decidido a hacer lo que tenga que hacer, a menguar y hacer morir lo que tenga que hacer morir, para impulsar, respaldar, ayudar a que la nueva generación se pueda levantar. Los jóvenes no deben tenerle miedo a sus pastores. Los jóvenes no deben estar esquivando las lanzas de sus pastores. Los jóvenes deben amar a sus pastores y padres en la fe y acercarse con confianza a ellos, porque en ellos hay sabiduría, está la gracia, la sabiduría de antaño, porque ellos tienen los recursos espirituales, los recursos emocionales y aún materiales para impulsar lo que Dios te quiere dar, o lo que Dios te da y te quiere enseñar a usar. Voy a hacer un llamado a los jóvenes solteros de menos de 30 años. Pasen aquí al frente. Todos los jóvenes solteros menos de 30 años. Todos los jóvenes solteros menos de 30 años. Dice la estadística que se analizó antes de la votación de julio pasado, que el 53% de los mexicanos tienen menos de 30 años. El 53% de los mexicanos tiene menos de 30 años. Es una generación que Dios puede usar para trastornar, para cambiar, afectar positivamente esta nación. Pueden ellos hacer retumbar en sus centros la tierra mexicana, para que se levanten miles y cientos de miles y millones de hijos de Dios. Bueno, los jóvenes solteros menos de 30 años necesitan padres. ¿Qué necesitan? Sí, físicos los tienen, porque por eso están aquí, por eso nacieron. Pero padres en la fe, padres espirituales. Así que pido a todos los demás que, guiados por Dios, se acerquen a bendecir con sus manos sobre ellos. Pido que los pastores, aún los que están invitados, Juan Carlos, si me permites, si tú lo decides así, nos puedan ayudar a bendecir a la nueva generación que Dios quiere hacer surgir. Padre, oramos por esta juventud, oramos por los jóvenes y señoritas, por los hombres y mujeres que tienen el vigor, la fuerza, el sueño, la visión de hacer algo trascendente. Aquellos que están en el vigor de su fuerza y que pueden dedicar los mejores años de su vida a un propósito eterno en la vida que tú les has dado en la tierra. Padre, ellos necesitan ser impulsados, de ellos necesitan ser amados, ellos necesitan ser respaldados. Úsanos a nosotros, úsanos, vamos, úsanos a nosotros. Alguien más puede venir a ayudarnos a orar. Úsanos a nosotros, para que tu gracia no se detenga, para que tu gracia se extienda a cada uno de ellos. Podremos adorar al Señor. Este canto dice así: aquí está la presencia del Señor, aquí está el Señor. Vuelve el corazón de los padres a los hijos, vuelve el corazón de los hijos a los padres, para que no haya maldición en la tierra, sino bendición. Vuelve ministerios, visión internacional en un pozo generacional de bendición, herencia y legado para esta nación
y de esta nación y de lo que tú estás haciendo a todo lugar donde tú los quieres usar. Vamos, 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 vamos a decirle al Señor. Generación que Dios quiere levantar y está levantando debe ser mejor. Necesitamos que sea mejor que la actual, más sabia, más entendida, más valiente y arrojada. Si los recursos, la sabiduría y la gracia que Dios ha dado les es transmitida, no habrá dificultad que no puedan derrotar no habrá situación que les impida avanzar. Si el consejo, el amor, la sabiduría de la generación anterior está a su disposición. Toda envidia, todo celo, toda competencia, todo malentendido, toda herida, todo rechazo, ven, Señor, restaura y sana. Conecta a los padres con los hijos, a los pastores con su equipo, a los que sirven con los que les has dado para entrenar a servir, para que como una familia generacional hagamos tu reino avance y logre lo que tú has soñado en Visión Internacional. Levante sus dos manos al cielo y diga: aquí estoy, Señor. Vamos, aquí estoy.
úsame para enlazarme y conectarme con las generaciones de mis padres y de mis hijos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu. Vamos todos juntos. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad Tu fidelidad incomparable. incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Puede darle un aplauso de gratitud a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo.